Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Mis queridas Terry Girls, Zafiros, Candy fans, en general, bienvenidos a esta nueva historia de julio. Y bueno, el canal se vuelve a vestir de gala para recibir a una de sus autoras favoritas, Lady Pecosa. ¡Aplausos! Bueno, pues el día primero yo les puse por ahí un indicio en comunicados y les puse ahí el top 3 de las historias que más se han visto en este canal. Y la que más se ha visto, la que más se escuchan, la que la oyen y la vuelven a oír, es nada menos que Páginas Blancas, entre páginas blancas, de Lady Pecosa. Esa es la historia más escuchada aquí en su canal, Azul Zafiro Terrifix. Ahí también dicen pues la cantidad de reproducciones del capítulo que más reproducciones tiene. Y también en segundo lugar está La Raíz. También ahí está el número de reproducciones. Y en tercer lugar, pisándole los talones a La Raíz, está Princesa de la Noche. Ese era el indicio de la historia o de la autora que vamos a leer este mes. Y bueno, ya pudieron disfrutar del primer capítulo y cómo las dejó. Ya vimos el giro que dio la historia en un momento muy decisivo de la historia original. Pero no voy a adelantar más, porque quiero contarles lo que Lady Pecosa tiene que decir sobre esta historia antes de avanzar más. Fíjense que ella me cuenta que esta historia la comenzó para Una Guerra Florida hace 2 años, o sea, yo creo que en el 2018. Y dice, yo quería escribir esta historia y dije, no, una historia sencilla, un capítulo por semana, pues ya sabemos que la Guerra Florida dura todo un mes, o sea, aproximadamente 4, quizás 5 capítulos, un capítulo por semana. Y pues nada, que la atrapa la historia, la sumerge y no pudo parar de escribir. Sí empezó a publicar, pero una vez que una historia te atrapa, que ocupa todo tu mente, tu pensamiento, ya no la puedes dejar. Y fue precisamente lo que le pasó a Lady Pecosa con esta historia. Ya no pudo parar y para cuando se dio cuenta, la Guerra Florida y todo el mes de abril había pasado. Entonces, allá en el foro, las que han estado allá saben que cuando se acaba la Guerra Florida, el foro que acoge el evento de la Guerra Florida se cierra, ya no se puede publicar, ya no puedes comentar los trabajos. Entonces dice, yo me pasé entonces al foro normal, al foro rosa normal, a seguir publicando. Dice, y publiqué más o menos como en el capítulo 8, algo así. Pero luego pasaron ciertos detalles, tuve que dejar de publicar. Y bueno, pasó un tiempo, pero yo ya tenía la inquietud de sacar la historia. Me voy después de tiempo a Wattpad a poner la historia porque yo tenía demasiadas ganas de compartirla y de ver la reacción de las lectoras. Empezó nuevamente a publicarla en febrero de este año, pero fíjense ya cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo aguantó Lady Pecosa, yo no lo puedo creer, cuánto tiempo aguantó no poder compartir la historia. Dice que empezó en febrero de este año, pero luego ocurre, ya saben, lo de quédate en casa, no puedes salir, y pues dice, yo ya no pude publicar. Ya no me fue posible porque donde ella vive no hay señal en el internet, no hay servicio de internet. Entonces, para mí, dice,
pues ya no pude ir a mi trabajo. Dice, por cuestiones de salud con mis hijos me tuve que resguardar y nada de asomar las narices a la calle. Dice, y también ahí se quedó también frustrado el seguir con la continuidad de la historia. Dice, y desde entonces ya llevo 3 meses que no he podido publicar. Así es que imagínense, esta historia tiene más de 2 años y 3 intentos por tratar de sacarla a la luz y por algún motivo no se puede, ella no puede seguir. Me dice, Odette, ¿tú crees que eso tendrá algo que ver? Dice, me parece como que es un ciclo. Dice, no sé, así lo siento, son ideas mías. Entonces yo me empiezo a reír y me empiezo a recordar cosas que a mí me pasaron similares con algunas historias y apenas le iba a responder y me vuelve a decir ella, dice, ¿sabes qué? Dice, ahora estoy batallando con los cables, con el cargador, dice, de la computadora. Dice, total que ya van 4 intentos de seguir publicando y no se me da. Dice, acá contigo va a ser un nuevo intento, va a ser el 5º intento de compartir mi historia y vas a ver, primero Dios, Lady Pecosa, que esta va a ser la definitiva, ahora sí. Así como ven, imagínense. Bueno, de la historia en sí, Lady Pecosa nos dice que por qué el título, y ella usa, para definir el título, la amante utiliza la palabra controversial, porque es controversial. Dice que va a dejar ver conflictos, errores y algunas perversiones humanas dentro de la historia. Ella define su historia, ella misma, esta historia del amante, como una historia de amor rosa, así como del tono de los flamingos, pero a la par es una historia oscura. Está situada en los años 20, cuando Terry y Candy ya pasan de los 25 años. En opinión de Lady Pecosa, la historia del amante es una historia profunda porque confronta a los protagonistas con sus propios esquemas de valores, sentimientos y arrebatos pasionales. El resultado fue que no es una historia nada simple. ¿Se acuerdan cuando les dije que ella quería una historia así sencilla para aportar a la Guerra Florida? Pues dice, nada de eso salió como yo esperaba. No fue absolutamente nada, pero nada simple. Dice, en momentos era tan dura, que me dolió escribirla, que me dolió plasmarla. Sin embargo, los dedos siguieron tecleando sin parar. No sabe si el final será del agrado del público, dice ella sinceramente. Ella espera obviamente que sí, que a todos nos guste el final de esta historia, pero dice que una vez que la historia se apodera de ti y hace contigo lo que quiere, te usa, ¿verdad? La historia te usa como un medio para salir a la luz, pues ahí el escritor no tiene nada que hacer. La historia se cuenta a sí misma. Y quiero decirte, Lady Pecosa, que muchas veces este tipo de historias que se escriben solas, que te usan solamente como un vehículo para ver la luz, a veces resultan ser las mejores. Así es que dice ella también en su historia que ella va a respetar las características de los personajes, claro, con moderados cambios, ¿verdad? Que implican pues el separarse de la historia original a la que estamos acostumbrados. Dice que Terry será más fortalecido porque él en esta historia va a hacer una asimilación de un evento muy importante que marcó su vida. Y eso le va a hacer que genere unos cambios muy significativos. Candy también es más sólida, porque la ausencia de su amor Terrence de la adolescencia va a generar en ella menos penas,
y una mayor necesidad de defenderse a sí misma. Esta Candy llena de convicciones que conocemos, ¿verdad? De siempre y certezas, va a verse empujada a tomar decisiones totalmente inesperadas. Eso es lo que ella nos quiere decir de esta historia, para que lo tomen en cuenta conforme vayan transcurriendo los capítulos, ¿verdad? Porque es una historia que, como les dije ya, en Wattpad está interrumpida por las razones que ya les platiqué. Así que respecto a eso, cuando yo le pedí un mensaje para las escuchas y los escuchas del canal Azul Zafiro Terrifix, Lady Pecosa nos dice y nos invita a que vayamos juntos en contra de quien o de lo que sea que insiste a que esta historia no salga del tintero. Y a todos agradecerles por el apoyo y el cariño a sus historias. Son las palabras de Lady Pecosa para todos nosotros, para que lo tomen en cuenta y luego cuando nos encontremos esta historia totalmente diferente, porque quienes ya han leído o escuchado a Lady Pecosa en sus otras historias, en Páginas Blancas, sabemos que es una autora que profundiza mucho en los sentimientos de los personajes, que no los deja así nada más superfluos en acciones, sino que nos introyecta dentro de ellos para poder ver por qué razón están actuando de esta manera. Es esta sensación de la oscuridad del personaje, lo que hay dentro de sí, lo que lo empuja a actuar como actúa. Y nos lo explica y lo podemos ver y lo podemos sufrir y llorar con él. Ese es el tipo de historias que nos presenta Lady Pecosa y estoy completamente segura que será una historia maravillosa, de excelente calidad. Que ya desde ahorita con esa palabra que ella dijo, controversial, ya desde ahorita ya siento el corazón chiquito. No sé ustedes, pero híjole, con estas palabras de la autora, ¡auch! Como decían, junten miedo. Junten miedo. Una historia súper romántica de tono flamingo que también va a tener sus claroscuros. Así es que bueno, querida comunidad, como hoy es el día del estreno, vamos a tener 2 capítulos para adentrarnos aún más en esta historia en exclusiva para Azul Zafiro Terrifix, donde vamos a romper esta racha de no publicación para Lady Pecosa y le vamos a dar mucha suerte y vamos a acogerla muy bien como solo aquí se sabe hacer. Así es que vamos a escuchar el segundo capítulo. Una cosa muy importante antes de que se me olvide. Yo ya les había contado que la plataforma aquí donde estamos ha cambiado mucho sus reglas y ustedes lo han visto, yo se los he platicado a lo largo de todo el inicio de este año. Aquí no va a ser la excepción. En algunas ocasiones, yo ya lo hablé con Lady Pecosa, algunos capítulos y algunas escenas van a tener que editarse para poder presentarse en esta versión de Audiofic, en esta plataforma particularmente. Yo creo, no sé, pienso darles quizás alguna ceñita o ponerles ahí un mensajito para decir que es un capítulo editado para quien quiera poder ir a leerlo íntegro, pueda ir a la página de Wattpad de Lady Pecosa a leerlo íntegro como ella lo escribió. Esto se hace, ya se los dije, porque bueno, son reglas de la plataforma. Así es que, bueno, avisadas, ya lo saben, vamos a tratar, como siempre, con muchísimo respeto el trabajo de las autoras, tratando
siempre de ir a la línea que ellas nos están marcando y poder disfrutar y apreciar el trabajo como ellas o ellos los concibieron, que para mí como autora es lo más importante. Así es que bueno, chicas, empezamos julio, empezamos una nueva historia, una maravillosa nueva historia con un reto muy personal para la comunidad, para su servidora de Azul Zafiro Terrifix. Esta historia que quiere y que no quiere, pero aquí con nosotras va a querer y la vamos a escuchar completa. Así es que Lady Pecosa, muchos abrazos y ánimo, porque en este mes vamos a escuchar en exclusiva al amante. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante, escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 2. Con el pasar de los días, ellos continuaron sus charlas. Eleanor era una mujer de características menudas, de largos cabellos rubios, sonrisa amable y charla divertida que hacía un especial contraste con esa chispa de melancolía en sus ojos. A veces a Terry le parecía imposible dejar de verla. Hablaron sobre ella y su carrera como actriz, misma que había iniciado unos meses después de que su padre se fuera. Hablaron del cómo ella había decidido utilizar el nombre de sus padres, puesto que ellos la habían negado e incluso simulado su muerte. Ahora ella le daría una nueva historia a su propio nombre y así lo hizo, consagrándose en poco tiempo como primera actriz y diva del teatro americano. Él comprendió que esa vena de rebeldía no venía solo de su padre, aunque Eleanor tenía quizás mayor fortaleza de la que había tenido Richard en otro momento. Terry le platicó de su gusto por la actuación, aún sin saber que ella se dedicaba a ese arte, y de cómo había aprendido gran cantidad de obras de teatro con la finalidad de quizás algún día pararse en un escenario y mostrar al público su verdadero talento. Eleanor quedó muy complacida con esa declaración y lo invitó a unirse al grupo de teatro en el que ella participaba. Pero Terry declinó la invitación. Era un chico de carácter y templanza envidiables, así que quería salir adelante por sus propios méritos sin que lo relacionaran con ella, y menos como su hijo, más aún cuando descubrió que, para el público, ella era considerada una mujer soltera, y luego de darse cuenta que si ella anunciaba la existencia de un hijo bajo una supuesta soltería, podría anular su carrera de tajo. Se negó de igual forma a anunciar su parentesco públicamente. Casi no salían de casa y muy poco se dejaron ver juntos en público, excepto en la fiesta de Año Nuevo. Ella acudió con él como su acompañante, quedando para todos como una extraña amistad entre un joven adolescente y una dama de casi 40 años. Por un momento durante la fiesta, luego de los fuegos pirotécnicos, él permaneció fuera del salón. Tenía una copa de champaña en su mano y algo parecía estar burbujeando dentro de su corazón. No era tristeza ni alegría, era como una especie de presentimiento para su futuro. No entendía el porqué de esa nostalgia, esa melancolía que percibía ajena, como un extraño deseo de ahora mismo brindar un abrazo consolador a alguien, aunque no tenía la mínima idea de quién. Pero igual en silencio brindó por esa persona, deseando que fuera lo que fuera en su vida, ocurriera todo bien. En alguna parte del Atlántico una chica salía cubierta. Estaba bastante mareada. No había prestado atención a George cuando le dijo que no abusara del champán y ahora experimentaba las consecuencias.
Caminó indecisa hacia la barandilla, sintiéndose extrañamente atraída por ese lugar, como si algo le indicara que ella debía estar justo ahí. Mas se sentía tan profundamente sola. Era quizás el efecto del champaña. Ella evitaba esos momentos de tristeza, solo que esta vez los pensamientos dolorosos acudían a su mente sin que ella pudiera hacer nada para evitarlos. El constante recuerdo de Anthony, el profundo sentimiento de culpa, el dolor de no poder volver a verlo jamás, la única persona con la que se había sentido verdaderamente unida. Ella lo había querido tanto y ahora ya no estaba. Se preguntaba una y otra vez por qué la vida era así con ella. La autoconmiseración no formaba parte de ella, sin embargo, esa noche no lograba evitar lamentarse y se dolía tanto de no tener padres. ¿Por qué la abandonaron? ¿Es que acaso era un ser tan despreciable que ni siquiera ellos habían podido amarla de verdad? ¿Por qué cuando finalmente había tenido una amiga que era como su hermana, llegaban por ella y también se la habían quitado? No era egoísmo, era solo que había estado tan triste por Annie durante tanto tiempo sin poder superar su ausencia. Luego Anthony, y ahora el destino la llevaba a un mundo tan desconocido para ella. Por Dios santo que ella tenía tantos miedos y dudas. Pocas veces se permitía reconocerlos, pero ella estaba tan asustada de lo que la vida le podía deparar que no lograba evitar las profusas lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella, que siempre había sido el consuelo de otros, quizás hoy mismo estaría consolando a alguien más. Sin embargo, estaba ahí, sola, sintiéndose tan sola con su propia tristeza. Y es que había en su interior una sensación de dolor extra que ella no alcanzaba a comprender, pero la abatía por completo. Algo estaba faltando en su vida, algo tan importante como ella misma. Cuando un sollozo salió de sus labios, su mente le hizo una extraña jugada. De pronto, una curiosa imagen, unos profundos ojos azules la miraban desde lo más hondo de su alma. Al principio imaginó que era el recuerdo de Anthony, sin embargo sabía que no era así. Esa mirada era mucho más profunda y podía penetrar en ella, o quizás era que la imagen nacía desde tan adentro de ella misma, que dejó de sentirse sola. Lo percibió brindando por ella, y muy dentro de su mente, ella también brindó por él. Señorita Candy, no debería estar aquí. Hace mucho frío y estar sola en este sitio podría ser peligroso. Por favor, permítame escoltarla hacia su camarote, le dijo mientras la cubría con el sobrepuesto de él. Sí, George, tienes razón, vamos, le dijo ella limpiando disimuladamente las lágrimas y sintiendo su corazón mucho más confortado. Los días fueron transcurriendo sin mayor novedad para Candy, cuando una semana después el barco se iba adentrando en el puerto de Southampton. La recepción de Archie y Steer fueron de los más gratos recuerdos de ese tiempo. Después las reglas y desencuentros con Elisa y Neil la apabullaron bastante, aunque ella permaneció fuerte. Su consuelo fue que luego de un breve tiempo logró establecer una bella amistad con una linda chica llamada Patty. Más tarde, el destino le regresó a su querida Annie, aunque al inicio no de la forma que ella hubiera deseado. Candy gustaba de visitar por las noches a sus primos, y fue como se dio cuenta de la llegada de su casi hermana al colegio. También gustaba de pasear por los jardines del colegio y de vez en vez se adentraba un poco más en el bosque hasta que descubrió una hermosa colina a la que ella llamó su segunda colina de Pony. Pasaba ahí las tardes disfrutando del sonido de su propia armónica, relajándose del estrés que le provocaba el rígido reglamento y las materias, las clases de francés y las de música que la hacían casi delirar. Amaba el piano y realmente deseaba aprender a tocarlo, pero era tan difícil. Si tan solo tuviera a alguien que le explicara un poco más despacio los detalles. Con los meses se fue adaptando al lugar. Ocasionalmente se metía en pequeños problemas, dada su espontaneidad, sin embargo se iba sintiendo más feliz. Estaba dedicada a aprender a ser una dama,
tal como el tío abuelo se lo había pedido en una carta. Una tarde, caminando por el bosque, notó que alguien la perseguía y un tanto temerosa se ocultó para descubrir la presencia de Archie. Él intentaba declararle su amor, sin saber que ella jamás podría corresponderle. Archie, por favor, no me pidas esto. Oh, dime cómo hacerlo si aún recuerdo a Anthony, pensaba al recordar el evento durante la noche. Además, yo no quiero ocasionarte algún daño, Archie. Anthony me quiso y solo encontró la muerte, así que me niego absolutamente a que alguien más resulte dañado. Ella rechazó el afecto que Archie le ofrecía sin saber que alguien más los miraba. Annie, tiempo después, volvió a aceptar la amistad de Candy al darse cuenta que ella no representaba ningún peligro para su relación con Archie y que él no tenía ningún reparo por su verdadero origen de orfandad. Archie, después de verse rechazado por Candy, decidió darse una oportunidad con Annie. En América, Terry continuó con su destino, así que le pidió a Eleanor un tiempo para quedarse en su casa y prepararse para cuando hubieran audiciones en el teatro, hasta un día en que ella le anunció sobre algunas audiciones en la compañía Stratford. Terry se ocupó de estudiar los diálogos y además ella le enseñó algunas técnicas que lo ayudaron a modular su ya clara y profunda voz. Así que bajo el nombre de Terrence Graham, Terry inició su vida actoral. Tuvo al inicio papeles secundarios, pero con un éxito aplastante y un futuro prometedor. Obteniendo así sus primeros ingresos, optó por conseguir y comprar un departamento bastante cercano al teatro en donde trabajaba. Actuar lo llenaba por completo. Su luz brillaba como una estrella en el firmamento y nada había que pudiera opacar su ascenso. Esta condición generaba una buena dotación de mentes y actos envidiosos alrededor suyo. Sin embargo, él asumió siempre una actitud taciturna con la que se mantenía lejos de esos comentarios y realizaba su trabajo concentrado únicamente en hacerlo bien y disfrutarlo, tanto como lo disfrutaba. Podría decirse que ahora que era un chico independiente estaba muy feliz y complacido consigo mismo. En cuanto al duque, Terry, temiendo que enviara por él y lo llevara de regreso a Londres, tomó la delantera y le escribió una larga misiva en donde le explicaba todo lo que había comprendido luego de su charla con Eleanor, y apelando al amor que infería su padre le tenía, le hizo saber su decisión de quedarse en América y probar su propia vida, de igual forma que lo había hecho el mismo duque en su juventud. Le dijo que esperaba no ser víctima de secuestro de la misma forma en que su abuelo lo había secuestrado a él, quizá motivado por la carta o quizá por decisión propia del amor del padre al hijo. El duque jamás envió traer de vuelta a Terry y, contrario a eso, le mandó como respuesta la decisión de seguir siendo su hijo primogénito y de volver a Londres tantas veces como y cuando él quisiera. Y ciertamente no podía faltar el negrito en el arroz, o bien, así es como Terry percibía la presencia de esa nueva chica que recién había entrado a la compañía de teatro, una tal Susannah Marlowe. Ella, de grandes ojos azules y rasgos delicados, era una chica que podía gustar a cualquiera, excepto a él, y es que no paraba de asediarlo cada vez que tenía oportunidad, y más de una vez Terry sentía que ella invadía su recién encontrada libertad, y odiaba aquella sensación. Para Candy la vida continuó su curso. Cumplió los 15 años mientras participaba en el Festival de Mayo, la pasó muy alegre, aunque no por ello dejó de recordar a Anthony y sus rosas. Después fue enviada a Escocia a la escuela de verano, ya que debía ponerse al corriente con esas clases que tanto le incordiaban, especialmente aquella de los buenos modales, y esa otra en donde tenía que aprender la ascendencia de las familias nobles, incluyendo la de su familia adoptiva, originaria de Escocia.
En esta clase, las monjas las llevaron a un recorrido por los castillos que tenían abiertas sus puertas a los visitantes, y fue así como llegó a ese hermoso lugar. Fue el más soberbio de todos, bello, sí, pero algo hubo en él que atrajo la atención de aquella chica. Y esto fue una pintura del que sería el futuro duque de Granchester. El retrato era de un niño de apenas 10 años de edad. Sin embargo, la cautivó por completo esa mirada profunda que le provocaba una sensación de déjà vu, como si ya la hubiese visto en otro momento, tan azul como el mar, esa mirada que parecía poder contemplar de ella hasta la más honda fibra de su ser. Días después, Patty le comentó que ese chico era un joven de unos 16 o 17 años y que había sido alumno del Real Colegio San Pablo unos meses antes de que ella llegara. Fue así como Candy se sorprendió a sí misma, deseando que ese joven hubiera estado aún en el colegio a su llegada. No comprendía por qué. Había en ella una intensa inquietud por haber llegado a conocerlo alguna vez. El regreso a Londres fue necesario luego de las vacaciones, que concluyeron. Su vida transcurría serena y algo aburrida en ocasiones, mas ella luchaba por adaptarse. Ya casi llegado el invierno, era una tarde como otras en la que ella caminaba por el bosque, cuando de pronto se vio asaltada por Neil y otros 2 chicos de los cuales no conocía sus nombres. «Hola, Candy. ¿Qué estás haciendo por este sitio tan solitario, con tantos peligros?». Ella se estremeció ante la sonrisa burlona de Neil. «Neil, ¿qué es lo que quieres?». Candy intentó parecer firme, aunque se sintió nerviosa ante la mirada lasciva de esos chicos que le dirigían. Ciertamente Neil y su hermana Elisa habían continuado hostigándola, pero ella de alguna forma ya había aprendido a manejarlos. Sin embargo, ahora algo había diferente en esos chicos y eso la asustó mucho. ¿Qué dirías, Candy, si te digo que lo que quiero es divertirme contigo un rato? Y luego, ¿por qué no dejar que los otros chicos también disfruten contigo?, le decía Neil mientras la sujetaba fuertemente por el cabello. Candy había despertado en él un instinto sexual que sentía ya no poder controlar más. El carácter templado de la chica se había convertido en un reto para él y deseaba domarlo, tenerla a ella, así fuera por la fuerza. Había empezado a convertirse en una obsesión conforme pasaban los meses en el colegio, en donde él la contemplaba desde la distancia en cada día, a cada momento que tenía oportunidad. Así que finalmente se decidió a hacerlo, pero no lo haría solo. Había invitado a sus amigos, no por querer compartirla precisamente, pero sabía que la chica era fuerte y además así tendría una coartada. Si la chica soltaba la lengua, estos mismos amigos lo defenderían y ella sería finalmente echada del colegio como lo que era, una impostora, huérfana, sin derechos de nada. Al escuchar sus palabras y sentir cómo se aproximaba a ella, Candy se estremeció de horror. Tratando al mismo tiempo de evaluar la situación, ella estaba muy lejos de los edificios, en un área no permitida para los estudiantes, un área a la que nadie recurría, y no importaba cuánto gritara, sabía que la posibilidad de ser escuchada era casi nula. Así que decidió conservar sus fuerzas y luchar con sus propios recursos para impedir que ellos lograran su objetivo. Pero eran 3. Y eran bastante más altos y fuertes que ella. Cuando la arrojaron al suelo con violencia, ella, dentro del aturdimiento, logró tomar una piedra y dar con ella en la cabeza de alguien. No supo de quién, puesto que otro de ellos la sujetaba mientras un tercero le desgarraba el vestido. Estaba aterrada, pateando con todas sus fuerzas. Logró desprenderse mordiendo a uno de ellos, pero solo por un breve instante, y luego la capturaron de nuevo. Se sintió perdida, cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer en ese lugar en ese momento, y el tiempo pareció detenerse. Nuevamente, esos ojos azules la miraban atentos y angustiados. Ella escuchó el relinchar de un caballo, el constante golpeteo de los cascos en la grava. Apenas alcanzó a ser consciente y al abrir los ojos y ver un caballo blanco que corría despavorido hacia ellos,
Algo lo había asustado y no parecía tener control. Neil y los chicos se levantaron, huyeron del sitio por miedo a ser vistos por el jinete o a ser arrollados por el animal, mientras que Candy se hizo un ovillo para evitar ser pisada por la hermosa Lapizú que exactamente relinchaba frente a ella, deteniendo así su carrera. Con la respiración agitada, la yegua sin jinete permaneció quieta, dándole tiempo a Candy de recuperar el control y ponerse de pie. Desde la muerte de Anthony temía a los caballos. Sin embargo, la yegua parecía ahora tan serena que no temió acercarse un poco a ella y se animó a acariciar su pelambre. «Me has salvado», le dijo aún temblorosa y asustada. «Tú me has salvado. No sé cómo es que has llegado hasta aquí, si las caballerizas están del otro lado de los edificios». Ahora se sentía llorosa al analizar su situación y además ver su uniforme completamente desgarrado, incluida su ropa interior. Se sintió abatida y notó cómo las fuerzas la abandonaban y se aferró a la brida de la yegua para no caer. Intentando contener los sollozos, descubrió en el agarre un dije en forma de aro de sujeción con un sello de armas que ella había memorizado bastante bien en sus clases de Escocia. Esa yegua pertenecía a los Granchester y por algún motivo continuaba ahí en las caballerizas del colegio. Entonces fue que su fortaleza colapsó y el llanto fluyó desesperado por sus mejillas, dejando ver la angustia que le había invadido los momentos previos. Perdió toda fuerza de sus piernas y cayó al suelo desconsolada, sintiéndose destrozada. Todos los valores por aprender, todas esas clases de buen comportamiento y buenos modales eran solo basura. Cuando los estudiantes de este lugar los omitían deliberadamente sin importarles dañar a quien tuviera el infortunio de cruzarse por sus vidas, pensaba Candy llorando sin control. La yegua se echó junto a ella y la chica se abrazó del animal buscando un consuelo hasta aplacar su dolor. Estaba cayendo la tarde cuando Candy se puso de pie, pensando en regresar a su habitación sin ser vista. Caminó rumbo a los establos para regresar a la yegua a su lugar. Mientras andaba a paso lento, ella la tomaba de la brida y volvió a ver el dije y tras el sello de los Granchester vio escrito Cedra, por lo que supuso era el nombre de la yegua. «Gracias, Cedra, por salvarme. Y debo decir también, gracias a tu dueño por librarme de ese horrible ataque». La yegua emitió un suave bufido como aceptando el agradecimiento, mientras que Candy tomaba el dije que adornaba la brida. Se quedaría con él como recordatorio de su agradecimiento. La yegua se lo permitió y enseguida caminó por instinto sola hacia las caballerizas. Candy la vio partir con un ligero trote y ella se dirigió cautelosamente hasta su habitación. Él despertó sobresaltado. Había tenido una desesperante pesadilla, en donde estaba siendo testigo presencial de un violento ataque a una joven, perpetrado por 3 tipos. Él quería llegar hasta ese lugar, pero no podía. Él quería ayudarla, pero había algo que le impedía llegar hasta ella. Se veía corriendo en su yegua a toda velocidad sin poder alcanzar el sitio donde la joven era atacada. Espolió fuerte, obligando a su animal a correr con mayor velocidad, pero en el momento él había caído de la yegua y ésta había continuado su carrera sin él. En ese momento había despertado del sueño. Se levantó de la cama con malestar en la cabeza, deambuló por su departamento hasta la cocina, en donde bebió un poco de agua. Se sentía aún nervioso. Había visto bien a esa chica, mas sabía que no la conocía. Sin embargo, había en ella algo que le daba la idea de cercanía. Recordaba el verde de sus ojos que angustiados buscaban escapar del ataque y, curiosamente, lo que más le atrajo la atención de ella fueron las preciosas pecas sobre su nariz pequeña y respingada. Removió su cabeza en un gesto de negación. Quizá estaba inquieto por lo acontecido esa tarde.
Esa chica Susana había realizado la proeza de declararle su amor cuando él ni siquiera la miraba a ella. Esto lo había dejado muy incómodo, sin saber qué más hacer. Él había intentado ser lo más caballeroso posible para decirle a la chica que realmente no estaba interesado sentimentalmente en ella. Mas ciertamente la muy ladina lo había tomado como una ocasión para ofrecerse desde otra perspectiva que él como caballero no podía aceptar. No era un santo y aún antes de salir de Londres, él ya había tenido algunas experiencias con damas dedicadas a vender afecto. Aquí en América no había razón para que fuera distinto, más ahora que era un hombre independiente. Aún así, ciertamente, eso no tenía nada que ver con involucrarse con compañeras de trabajo y mucho menos con chicas que, como Susana, parecían demasiado deseosas de sus afanes. Decidió dejar el tema pasar y volvió a su cama intentando conciliar el sueño un momento antes de lo que alcanzara el amanecer. Candy llegó a su habitación y buscó la ducha de inmediato mientras se quitaba los garranchos que le habían quedado por uniforme, pensando en ¿cómo justificaría la ausencia de esta prenda mientras enviaba a que le hicieran otro? ¿Justificar? ¿Por qué habría de ser ella quien se justificara cuando quienes la habían agredido continuaban tan campantes con su vida? Pero ¿qué atención le pondrían a ella? Neil tenía la palabra de sus otros dos amigos para acusarla y con lo cabeza dura que era la hermana Grey, seguramente jamás la creería a ella. ¿Qué sentido tiene quedarme más aquí? ¿Para qué? ¿Para convertirme en una dama? ¿Una dama? ¿Y qué es una dama? Una mujer vulnerable a las barbaridades que se les pudieran ocurrir a los brutos que las rodean. Empezó a sollozar bajo la ducha. No podía permanecer más tiempo aquí. Ver el rostro de Neil y sus brutos amigos burlándose de ella, mientras ellos se pavoneaban en su prepotencia, sin que ella pudiera hacer ni decir nada para defenderse o poder ponerlos en su lugar. No, no podría, y tampoco podría con el temor de ser nuevamente atacada en cualquier momento. Aunque no saliera nunca de los edificios ni de las áreas marcadas, habría siempre espacios solitarios en donde ella pudiera quedar expuesta. Por mi propia seguridad será mejor que me marche de aquí, se dijo saliendo de la ducha. Así que en lugar de usar su ropa de dormir, se vistió con ropa de calle, revisó sus fondos, tenía algo de dinero y quizás tendría que viajar en tercera clase, pero no le importaba, ella regresaría a América. Durante la noche escribió algunas cartas explicando sus motivos, particularmente a su benefactor. Dejó una carta anónima de lo que había ocurrido a la hermana Grey en un intento pueril de que su testimonio protegiera a las demás chicas de un posible ataque. No dijo que se marcharía, para así despistar un poco a la directora, aunque quizás ella llegara a inferirlo cuando se dieran cuenta de su ausencia, mas ya no le importaría, ella ya no estaría ahí, estaría ya de camino al hogar de Pony, su único hogar, porque pediría al abuelo Williams que la repudiara. Ella no quería saber más de ese mundo, de esa vida. Dormí un poco antes de que llegara el amanecer, para luego salir del colegio sigilosamente y tomar un carruaje que la llevara directo al puerto. Tuvo que empeñar unos zarcillos de plata que le había obsequiado el abuelo William para completar su pasaje en tercera clase, pero no le importó. Estaba dispuesta a marcharse a como diera lugar. El viaje hacia América duró 2 semanas con 4 días. Fue un poco lento, pues el invierno estaba aproximándose. Ya a Candy no le importó ni el tiempo ni estar viajando en tercera clase. Ella continuaba dialogando con las gentes que compartían su espacio, especialmente con una familia que llevaba enferma a la más pequeña integrante. Candy se dedicó a cuidarla y a apoyarlos hasta que la pequeña Susie se recuperara por completo. Su llegada a Nueva York estuvo llena de entusiasmo. Planeaba tomar el primer tren con rumbo a Chicago, pero las salidas estaban todas vendidas y tuvo que permanecer ahí por 2 días, en los que ahora se vio forzada a vender una cadena de oro para poder solventar los gastos de esos días.
Afortunadamente le pagaron bastante bien y pudo hospedarse en un hotel económico pero céntrico, lo que le permitió salir a caminar y conocer un poco la ciudad sin alejarse demasiado, pues temía perderse. Caminaba serena a media tarde del segundo día cuando vio un cartel que anunciaba el estreno de la obra Romeo y Julieta. Ella se quedó prendada del protagonista. Había en él una belleza muy masculina que ella no pudo resistir. Labios perfectos, bien delineados y delgados, su nariz recta, con ese porte aristocrático que denotaba en su postura, el cabello castaño hasta sus hombros, piel blanca. Todo en él le pareció verdaderamente atractivo y vagamente conocido. Sin embargo, fueron sus ojos, la profundidad de su mirada, la que la atrapó por completo. Ella conocía esa mirada, ella la había visto antes. Esa sensación de déjà vu era muy marcada, aunque su nombre no le decía nada. Terence Graham no le sonaba conocido. Recordó que Terence era el nombre del retrato de Escocia, mas no encontró correspondencia, aunque se dijo que si fantaseaba un poco, ambas imágenes tenían cierto parecido. ¿Podría ser posible? Estaba tan sumida en sus cavilaciones que no escuchó el alboroto a sus espaldas hasta que algo pareció chocar con ella, empujándola con fuerza a la grava. Se hubiera dado un tremendo golpe de no ser porque una mano evitó que cayera de lleno. «Discúlpeme, por favor, no fue mi intención lastimarla. ¿Se encuentra bien?» Esa profunda y nítida voz se asentó en la boca de su estómago, provocando la conocida sensación de mariposas. El hombre que la estaba ayudando a incorporarse era alto, de hombros anchos, tan varonil. Lo podía ver aun cuando él llevaba el rostro cubierto con una bufanda, pero fueron sus ojos los que la dejaron sin habla y sin aliento. Eran esos los mismos ojos que la habían estado persiguiendo en toda esta travesía. Era él, indudablemente era él. Sentía que apenas podía respirar de la impresión, más aún cuando el joven, en un acto de desfachatez, descubrió por completo su rostro y se atrevió a sonreírle burlón con esa sonrisa de medio lado. «¿Qué pasa? ¿Acaso te han comido la lengua los ratones, pequeña pecosa?» Él no sabía qué lo había instado a descubrirse por completo, sobre todo cuando venía huyendo de una pequeña turba de admiradoras. Pero algo brincó en su corazón al tener a esa chica entre sus brazos y el deseo de seducirla lo invadió por completo. Se sintió increíblemente bien de saber que la había cautivado. Esa chica le gustó mucho más de lo que quizás estaba dispuesto a aceptar. El hermoso brillo de esos ojos tan verdes como los serenos bosques de Escocia lo embrujaron. Candy se soltó de su agarre recuperando su voz gracias al enojo de sentirse burlada y a los nervios que la asaltaron. «¿Cómo se atreve a llamarme pecosa? ¿Qué acaso no tiene usted un ápice de educación?» El chico sonrió complacido acercándose a ella audazmente. «Ciertamente cuento con bastante educación, mas también es verdad que tú cuentas con abundantes pecas y además tienes una naricita bastante divertida», le dijo haciéndole un mimo con su dedo índice en la nariz mientras la miraba atentamente. Algo en ella le resultaba tan familiar que le impedía alejarse de su lado. «¿Educación? Eso no es verdad. Usted no es otra cosa más que un mocoso engreído y arrogante», le dijo retirándole el dedo de su nariz y alejándose un poco de él. Pensaba que si no lo hacía, quedaría completamente perdida en sus ojos. Esa actitud provocó en él una carcajada profunda y atrayente que de nueva cuenta llamó la atención de más personas. «¿Debo irme, pecosa?», le dijo mientras se cubría nuevamente el rostro con la bufanda y bajaba un poco más su boineta. Luego metió la mano en el bolso interior de su sobretodo. «Toma esto. Esta noche habrá un ensayo general y con esta entrada podrás asistir. Será a las 6. Solo debes ser puntual». Después caminó apresurado mientras Candy no podía reaccionar aún. ¿Él es el actor Terence Graham? ¿O es el chico del retrato Terence Granchester?
y quizás estaba volviendo loca porque esos hermosos ojos no eran otros que los mismos que habían estado apareciendo en sus pensamientos la noche de Año Nuevo, y también habían aparecido un momento antes de que Cedra llegara a su defensa aquella horrible tarde en el colegio. Un estremecimiento la recorrió por completo y se sacó de entre su ropa el dije que llevaba colgado al cuello. Jugando con él entre sus manos, vio el pase de entrada que tenía en la mano, que no era un pase en sí, sino una especie de invitación que versaba: la persona que porta esta nota es mi invitado especial y exclusivo. Favor de permitirle el paso al palco de platea, dedicada para mis invitados personales, y podrá hacer uso de esta nota en cualquiera de mis presentaciones. Firma Terence Graham. Ella leía atónita la nota. La letra era tinta azul estilizada y elegante. Le decía que había sido escrita por él mismo. Se sintió confundida al tiempo que un profuso rubor invadía sus mejillas. ¿El actor regala entradas de este tipo a toda la gente que se le ocurre? Después de recuperar un poco el aliento, Candy revisó su pasaje del tren y descubrió que no podría asistir al ensayo, pues entonces perdería su transporte y ya no podía darse el lujo de ocupar un día más en el hotel en el que estaba. Así que guardó en su bolso ambos papeles y caminó a su hotel para recoger el equipaje que llevaba. Quizás otro día, en alguna otra ocasión. Después de todo, la nota no tenía fecha de caducidad. Esa noche, ella subió al tren sin tener idea que, de haberse quedado, hubiera sido testigo de la tragedia que golpeó a la compañía de teatro cuando la caída de unas luces ataron la vida del protagonista a un compromiso de por vida. Continuará.